¿Sabías que incluso la hermana de Moisés fue castigada por rebelarse contra él? Parece impensable, ¿verdad? En medio del desierto, mientras Dios guiaba a su pueblo con señales sobrenaturales, una figura admirada, una mujer que había sido profetisa y ejemplo entre los hebreos, se atrevió a desafiar la autoridad de aquel que hablaba cara a cara con el Altísimo. Y por eso, pagó un precio altísimo. Su nombre era Miriam, y su historia está escondida entre las líneas de las Escrituras, como si el tiempo intentara silenciar lo que realmente sucedió. Pero hoy, vamos a traer esa verdad a la luz. Esto no es solo otra historia bíblica. Es un retrato profundo del orgullo disfrazado de preocupación espiritual, de la envidia camuflada con buenas intenciones. Y también es una advertencia, porque nos revela lo que sucede cuando alguien se levanta contra una autoridad establecida por el propio Dios. La historia de Miriam no se cuenta con frecuencia, y tal vez por eso pocos saben que fue una de las pocas personas que experimentaron, de forma tan visible, el juicio divino por intentar tomar un lugar que no le correspondía. Miriam no era cualquiera. Era hermana de Moisés y Aarón, líder entre las mujeres, una mujer que danzó cuando el mar se abrió, que alabó cuando Egipto fue derrotado. Era respetada, escuchada, admirada. Pero incluso los grandes pueden tropezar cuando permiten que el orgullo silencioso se instale en el corazón. Y tal vez por eso este relato tenga tanto que enseñarnos, porque habla de algo que puede ocurrirle a cualquiera de nosotros. ¿Quién no ha sentido alguna vez el deseo de cuestionar una autoridad? ¿Quién no ha creído que estaba más capacitado que otro? ¿Quién no ha confundido crítica con celo espiritual? Lo que hizo Miriam no fue simplemente una queja. Ella alzó la voz, y no solo contra su hermano, sino contra el propósito de Dios. Y ahí está el punto más serio de esta historia. Porque cuando Dios desciende para resolver la situación, deja algo claro. Con los otros profetas hablo en sueños, pero con Moisés hablo cara a cara. Esa declaración lo cambia todo. Muestra que existe un orden espiritual, una elección divina que no puede ser alterada por preferencias personales ni por celos camuflados. Y Miriam cruzó esa línea. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido que, aunque hiciste cosas buenas en el pasado, en algún momento te dominaron sentimientos que ni tú entendías del todo? ¿Te diste cuenta de que, a veces, el deseo de reconocimiento habla más alto que la obediencia? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte. La lepra que cubrió a Miriam no fue solo física. Fue una exposición pública de algo interno, la necesidad de ser quebrantada, tratada, restaurada. Pero antes de la restauración, vino el aislamiento, la vergüenza, el silencio. Y todo esto ante los ojos de todo un pueblo. ¿Qué llevó a esta mujer fuerte, a esta profetisa respetada, a un punto tan extremo? ¿Y por qué, incluso ante su error, Dios decidió registrar su historia en las Escrituras con tanto detalle? Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que ocurrió con Miriam revela secretos espirituales que muchos ignoran y que pueden transformar por completo la forma en la que entiendes la autoridad, la humildad y la corrección divina. Y mientras seguimos profundizando en esta historia tan poco contada, quiero hacer una pausa, no para detenernos, sino para abrir un espacio de conexión entre tú y yo. Porque aunque estemos hablando de un relato antiguo, lo que se despierta aquí toca nuestro presente de maneras profundas. Tal vez tú también hayas vivido momentos como Miriam. Momentos en los que, sin darte cuenta, tu corazón fue invadido por cuestionamientos, comparaciones o silencios que gritaban más que las palabras. Tal vez lo comprendiste tarde, y ya habías cruzado líneas que no sabías que estaban allí. Y por eso quiero invitarte a compartir, ¿qué parte de esta historia te tocó más? ¿Alguna vez viviste algo parecido, en tus relaciones, en tu comunidad, o incluso en tu caminar con Dios? Déjalo aquí en los comentarios. Tu experiencia, tu percepción, tu palabra, puede ser justo lo que otra persona necesita leer hoy. A veces, una frase sincera nacida del alma tiene el poder de confirmar que no estamos solos en este camino. Y si este tema resuena contigo, si en algún momento sentiste que esta palabra también hablaba de ti, regálame un me gusta. No solo para apoyar el video, sino porque eso le indica al algoritmo de YouTube que este tipo de contenido tiene valor, y así logramos que llegue a más corazones como el tuyo. Y si esta es tu primera vez aquí, o si ya vienes acompañando estos videos y sientes que este espacio te fortalece,
te hace reflexionar y te impulsa a crecer, considera suscribirte al canal. Porque esa es la forma más directa de decir, sí, quiero seguir profundizando, quiero caminar junto a ti en esta jornada de fe, reflexión y descubrimiento espiritual. Cada video aquí es preparado con entrega, con oración y con propósito. Y cada vez que tú interactúas, comentando, dando like, suscribiéndote, estás sembrando junto a mí. Estás diciendo que este mensaje debe continuar. Y dicho esto, volvamos a la historia, porque lo que ocurrió después del castigo de Miriam es aún más revelador. Hay un detalle que muchos pasan por alto, pero que encierra un principio espiritual profundo. Y ahora quiero ir aún más profundo en este asunto. Antes de ser recordada como alguien que fue castigada, Miriam fue celebrada como una de las voces femeninas más influyentes en toda la trayectoria de Israel. Y eso es algo que no se puede ignorar. No era solo la hermana de Moisés. Miriam era profetisa, una mujer cuya conexión con Dios se manifestaba en cantos, en palabras de sabiduría y en liderazgo entre las mujeres hebreas. Cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo y la libertad se hizo realidad después de siglos de esclavitud en Egipto, fue Miriam quien tomó el pandero y condujo a las mujeres en alabanza, danzando delante del Señor en uno de los momentos más conmovedores de la liberación. Esa imagen poderosa nos dice mucho sobre quién era. Una mujer de fe, valiente, llena de vigor espiritual. Una referencia. Una inspiración. Por eso, cuando más adelante vemos un hombre envuelto en un episodio de confrontación con Moisés, algo nos sacude por dentro. Porque cómo alguien tan honrada, con tantos dones y propósito, terminó siendo expuesta públicamente a una corrección tan severa. La respuesta no se encuentra en simplificaciones. Está en las capas profundas del alma humana. Miriam era admirada, pero también era humana. Y como todos nosotros, enfrentaba luchas internas, sentimientos no resueltos, zonas sensibles del corazón. Cuando ella y Aarón cuestionaron el liderazgo de Moisés, no fue solo un asunto administrativo. Había allí, detrás de la superficie, una mezcla de frustración, comparación y quizás incluso un deseo de reconocimiento. Y es en ese punto donde este relato bíblico se convierte en un espejo. ¿Cuántas veces también nosotros nos sentimos así? ¿Cuántas veces hacemos lo correcto, servimos, amamos, lideramos, pero, de repente, somos invadidos por un sentimiento de injusticia silenciosa? ¿Cuántas veces la comparación nos roba la paz? Miriam vivió eso. Y Dios, que ve más allá de las palabras, decidió intervenir. El castigo que vino sobre ella, la lepra, no fue solo físico. Fue un mensaje espiritual. Una advertencia profunda sobre el peligro de la rebelión disfrazada de opinión. Pero más allá de eso, también fue un acto de amor, porque incluso en medio del juicio, hubo restauración. Moisés intercedió por ella. Y Dios, que disciplina, también sana. Esa es la belleza oculta detrás del rigor, la posibilidad de transformación. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque entender esta historia exige mirar más allá del castigo. Es necesario percibir los bastidores espirituales, el impacto invisible de las decisiones que tomamos en lo más íntimo del corazón. Y por encima de todo, reconocer que incluso los más espirituales enfrentan batallas internas, pero Dios nunca los abandona en medio del proceso. Escribe en los comentarios, esto tiene sentido para mí. Porque a veces, todo lo que necesitamos es una historia como esta para recordar que el camino espiritual está lleno de altos y bajos, y que incluso cuando tropezamos, todavía hay gracia en el camino. Pero lo que realmente desató el conflicto no fue solamente el matrimonio de Moisés con una mujer etíope. Ese fue solo el pretexto. La raíz verdadera estaba mucho más profunda, era la envidia. Una incomodidad silenciosa que fue creciendo en el corazón de Miriam al ver el lugar que Moisés ocupaba delante de Dios. Durante años, ella había caminado al lado de sus hermanos. Fue la profetisa que lideró cantos de victoria cuando el mar se abrió. Era respetada entre las mujeres, una referencia de coraje y fe. Pero ahora, frente al liderazgo cada vez más evidente de Moisés, algo dentro de ella se quebró. Y es justamente ahí donde la historia se vuelve tan real para nosotros. Porque todos, en algún momento, hemos sentido esa sombra. Un sentimiento que comienza con pequeñas comparaciones, que se acumula en silencios, y que, si no se trata,
explota en palabras amargas. Con Miriam no fue diferente. Ella miró a Moisés y en lugar de ver el propósito colectivo, vio una amenaza personal. Se sintió invisible, quizá incluso olvidada. Y en vez de entregar ese sentimiento a Dios, eligió cuestionar no solo el matrimonio, sino la legitimidad del liderazgo de su propio hermano. Y mira qué curioso, Aarón también estaba presente en la crítica, pero fue Miriam quien recibió el castigo directo. Eso nos lleva a un punto importante sobre cómo Dios trata el corazón y las intenciones ocultas. Él no juzga solo lo que se dice, sino lo que hay detrás. La motivación oculta tras la acusación. La verdad escondida que se disfraza en las palabras. Y lo que él vio en Miriam fue algo que necesitaba ser confrontado, no para destruirla, sino para purificarla. La lepra, en aquel tiempo, era más que una enfermedad física. Era un símbolo de impureza, de separación. Cuando Miriam fue herida con lepra, fue expulsada del campamento, quedó sola, exactamente como había intentado aislar a Moisés con sus palabras. Fue una lección dura, pero necesaria. Un proceso de humillación que precede a la sanidad. Una jornada dolorosa que revela cómo el orgullo, cuando no es tratado, nos aleja no solo de Dios, sino también de las personas que más amamos. Y aquí entra una revelación importante. Moisés, aun siendo el blanco de la crítica, no guardó rencor. Intercedió por Miriam. Clamó a Dios por su sanidad. Eso nos muestra un nivel de madurez espiritual que pocos alcanzan. Él entendió que, detrás de la rebeldía de su hermana, había dolor, frustración, confusión. Y eligió responder con misericordia. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque hay detalles en este episodio que revelan patrones emocionales y espirituales que siguen repitiéndose hasta hoy, especialmente cuando nos sentimos desplazados o poco valorados en nuestra caminata de fe. Escribe en los comentarios, «Esto tiene sentido para mí». Lo que le ocurrió a Miriam fue mucho más profundo que una simple insatisfacción familiar. Lo que estaba en juego era una estructura espiritual delicada, construida no sobre favoritismos humanos, sino sobre un orden directo establecido por Dios. Cuando ella se levantó contra Moisés, no estaba simplemente expresando una opinión, estaba desafiando el canal escogido por el propio Señor para guiar al pueblo. Y eso, dentro del plan divino, tiene un peso muy serio. La ruptura no estaba solo en las palabras que Miriam y Aarón pronunciaron, sino en el espíritu que las impulsaba. Era como si, al cuestionar el liderazgo de Moisés, estuvieran diciendo, nosotros también somos importantes, también escuchamos a Dios. El problema no era el deseo de estar cerca de lo divino. Era ese sentimiento sutil de querer ocupar un lugar que no les había sido dado. Los celos por una posición espiritual, la comparación silenciosa, la inconformidad con el protagonismo del otro, todo eso puede parecer pequeño ante los ojos humanos, pero en el mundo espiritual tiene consecuencias profundas. Y es precisamente ahí donde comienza a revelarse lo oculto en esta historia. Dios no guardó silencio. Él no lo ignoró. Fue el propio Señor quien intervino de manera directa, llamando a los tres, Moisés, Aarón y Miriam, a salir de la tienda de reunión. Eso ya nos dice mucho. Cuando Dios llama a alguien a una conversación cara a cara, es porque hay algo serio que necesita ser corregido. Y lo que Él declara en ese momento es claro y contundente. Con los profetas hablo por sueños y visiones, pero con Moisés hablo cara a cara. Esa frase corta como una espada. Dios no estaba defendiendo solamente a un hombre. Estaba reafirmando un orden celestial. Al confrontar a Moisés, Miriam no se dio cuenta de que en realidad se estaba levantando contra una elección divina. Y ese es un punto clave. Muchas veces, nuestras luchas aparentes con personas son, en el fondo, resistencias encubiertas a lo que Dios ha determinado. Cuando no entendemos por qué alguien fue elegido, por qué otro tiene más influencia, por qué Dios usa a una persona y no a nosotros, si no somos cuidadosos, caemos en la trampa de querer romper una estructura que nunca nos correspondió tocar. Y entonces llega la consecuencia, la lepra. Una señal externa para un error interno. Un cuerpo marcado por una actitud que parecía inofensiva. Eso también nos enseña algo poderoso, no todo pecado se comete con las manos. Muchos de los desvíos más serios ocurren en el corazón, en la manera en que juzgamos, nos comparamos, murmuramos. Y Dios, que ve los bastidores del alma,
responde a eso con firmeza. La lepra de Miriam no fue solo un castigo. Fue una evidencia visible de algo que ya se había corrompido por dentro. Pero lo que más toca el corazón en esta escena es que Aarón, al ver a su hermana enferma, se desespera y corre hacia Moisés, el mismo hombre al que habían criticado, el hermano al que habían confrontado. Ahora, era la única puerta de intercesión. Y Moisés, en un gesto que revela el verdadero corazón de un llamado, clama por ella. Ruega a Dios que la sane, que la perdone, que la restaure. Y Dios escucha, pero no omite el proceso. Él responde, será sanada, pero debe quedar 7 días fuera del campamento. Y eso revela un principio espiritual profundo. El perdón puede llegar de inmediato, pero la restauración completa necesita tiempo. A veces, aunque ya hayamos sido perdonados, necesitamos pasar por un tiempo de aislamiento, de silencio, una etapa en la que reflexionamos sobre lo que hicimos, sobre el impacto de nuestras palabras, sobre los límites que cruzamos. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque hay algo detrás del aislamiento de Miriam que va mucho más allá de un castigo. Hay un mensaje oculto, una verdad espiritual poderosa que puede cambiar la forma en la que ves los momentos de exclusión, los periodos de silencio, esas estaciones en las que parece que has sido dejado de lado. ¿Qué quería enseñarle Dios a ella, y a nosotros, a través de esos 7 días de separación? Comenta ahí abajo, esto tiene sentido para mí. Y lo que ocurre a continuación es tan impresionante como poco común en las Escrituras. Dios, que muchas veces envía mensajeros o se comunica por medio de visiones y sueños, esta vez desciende personalmente en una nube. No es una visión simbólica, no es una impresión espiritual vaga. Es la manifestación directa de su presencia, visible, innegable, con una autoridad absoluta. Y al acercarse, no se dirige solo a Moisés. Llama a Miriam y a Aarón. Los 3 están allí. Y en ese momento, el juicio no viene de labios de Moisés, ni a través de otro profeta. Viene del propio Dios. Dios los reúne frente al tabernáculo y comienza a hablar. Sus palabras son claras, precisas, cortantes como una espada. Dice, si hay entre ustedes un profeta, yo, el Señor, me daré a conocer a él en visión, en sueños hablaré con él. Pero no así con mi siervo Moisés. Y entonces viene la revelación más impactante. Con él hablo cara a cara, claramente, y no en enigmas. Es como si Dios dijera, ustedes no entienden con quién están tratando. Lo que están intentando es subvertir algo que fue establecido por mí. Esa intervención divina no tiene solo el propósito de proteger a Moisés. Su objetivo es restaurar el orden espiritual que había sido quebrantado. Miriam, al intentar ponerse al mismo nivel de autoridad, al actuar movida por la envidia y el orgullo, desafió no solo el liderazgo de su hermano, sino la estructura espiritual que Dios mismo había diseñado. Y hay consecuencias cuando se rompe esa estructura. Porque Dios es justo, pero también es santo. Y su santidad exige reverencia. Ahora piensa conmigo, ¿cuántas veces esto también se refleja en nuestras propias vidas? ¿Cuántas veces miramos a alguien, y en lugar de reconocer el llamado que Dios puso sobre esa persona, nos dejamos llevar por comparaciones, por disputas silenciosas, por sentimientos que nos corrompen por dentro? A veces, sin darnos cuenta, intentamos ocupar un lugar que no nos fue dado, o cuestionamos sin entender el peso de lo que otro está cargando. Miriam hizo eso. Pensó que solo estaba dando una opinión, pero en realidad estaba desafiando la voluntad de Dios. Este momento nos lleva a una reflexión profunda. Hay una línea muy delgada entre el celo y el orgullo, entre el discernimiento y la presunción, entre cuestionar por amor a la verdad y desafiar por sed de reconocimiento. Y Dios, en su sabiduría, sabe exactamente dónde está esa línea. Por eso interviene. Por eso habla. Porque para Él, mantener el orden espiritual es más importante que alimentar el ego humano. Y si esto tiene sentido para ti, si de alguna manera esta historia está revelando algo sobre tus propias relaciones, tus propias posturas internas, escribe en los comentarios, esto hace sentido para mí. Porque a veces, todo lo que necesitamos es una nueva perspectiva, y una historia olvidada como la de Miriam puede darnos exactamente eso. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema.
Y fue justo después de la intervención divina que algo cambió en el aire. El ambiente se volvió más denso, más solemne. Ya no había espacio para debates ni excusas. El juicio había sido pronunciado y ahora, el peso de las consecuencias caería sobre quien se atrevió a desafiar una autoridad que no era humana, sino celestial. Fue entonces cuando todas las miradas se dirigieron hacia Miriam, y lo inimaginable sucedió. Su piel comenzó a cambiar. Se cubrió por completo de manchas blancas. Lepra. Aquella enfermedad temida, símbolo máximo de impureza, vergüenza y exclusión en aquella época. Lo que antes era honra, ahora se transformaba en rechazo. Y lo más doloroso no era solo la enfermedad en sí, sino lo que representaba, una señal pública de que algo estaba profundamente mal. Un aviso divino de que ciertos límites espirituales no pueden cruzarse sin consecuencias. Miriam, aquella que había cantado la victoria de Israel al cruzar el Mar Rojo, ahora era mantenida fuera del campamento. Aislada. Humillada. La lepra no era solo un diagnóstico, era un símbolo. Revelaba una verdad oculta, que incluso los más espirituales corren el riesgo de caer cuando la vanidad se mezcla con la misión. Y en este punto, todos somos invitados a reflexionar. Porque, ¿quién no ha cuestionado alguna vez una autoridad espiritual? ¿Quién no ha sentido, en lo más profundo, que también merecía reconocimiento, que su voz también tenía valor? Miriam fue una mujer fuerte, admirable, pero por un instante, permitió que la comparación y el orgullo apagaran su sensibilidad espiritual. El dolor del rechazo, el silencio de quienes la rodeaban, la mirada decepcionada de Aarón, todo eso formaba parte de un proceso necesario de quebrantamiento. Era como si Dios estuviera diciendo, no se trata de quien fuiste en el pasado, se trata de lo que hay en tu corazón ahora. Y eso nos hace pensar en nuestro propio camino. ¿Cuántas veces nuestras heridas más profundas son, en realidad, oportunidades de transformación? ¿Cuántas veces la corrección, por más dura que parezca, es en realidad un rescate? La lepra de Miriam es un espejo. No para acusarnos, sino para despertarnos. Para revelar que incluso los escogidos, los más cercanos a Dios, necesitan mantener el corazón alineado. Porque la verdadera espiritualidad no se expresa en el título, sino en la humildad. No está en el lugar de honra, sino en la disposición a someterse cuando es necesario. Y tal vez, en este punto de la historia, tú también te veas un poco en Miriam. Tal vez has vivido momentos en los que Dios te ha confrontado. Tal vez has experimentado situaciones de vergüenza, de silencio, de alejamiento. Pero incluso en esos momentos, hay propósito. Hay redención preparándose detrás del telón. Porque Dios no corrige para destruir, sino para restaurar. Y ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque lo que sucede con Miriam después de esto nos revela una de las mayores pruebas de amor, reconciliación y nuevo comienzo que la Biblia haya registrado. Escribe en los comentarios, esto tiene sentido para mí. Porque cuando reconocemos el proceso, damos un paso más hacia la madurez espiritual. Y lo más sorprendente de todo este relato es lo que sucede justo después del juicio divino. Porque en un escenario donde el castigo ya había sido declarado, donde la lepra había caído sobre el cuerpo de Miriam como una señal pública de vergüenza y ruptura espiritual, podríamos esperar distancia, frialdad o incluso venganza. Pero lo que encontramos es algo completamente distinto, un acto de gracia inesperado. Moisés, aquel que había sido directamente desafiado, no se quedó mirando desde lejos. No dijo, ella se lo merece. No la dejó consumirse en su propio error. En lugar de eso, Moisés intercede. Y aquí vale la pena hacer una pausa. Porque esta escena revela algo profundo sobre la verdadera madurez espiritual. Él no permitió que el resentimiento hablara más fuerte. No esperó a que ella sufriera un poco más antes de intervenir. En medio del impacto, Moisés se volvió a Dios y clamó, «Sánala ahora, oh Dios mío». Ese clamor no vino del orgullo, sino del amor. No fue motivado por la culpa, sino por compasión. Y es aquí donde esta historia nos toca de una forma más íntima, porque nos muestra cómo reaccionar cuando alguien a quien amamos nos hiere. ¿Cuántas veces nos cerramos, nos alejamos o devolvemos el golpe cuando nos sentimos traicionados? ¿Cuántas veces levantamos muros en lugar de tender puentes?
Moisés nos enseña que la verdadera autoridad no se impone con fuerza, sino que se revela en la misericordia. Él sabía que la corrección de Dios ya había sido suficiente. No necesitaba añadir su juicio personal encima del juicio divino. Y eso, por sí solo, ya es una lección poderosa sobre la mentalidad que necesitamos desarrollar, la de un corazón que no se alegra con la caída del otro, sino que intercede incluso por el que falló. Y al observar este momento, percibimos un trasfondo aún más revelador, el silencio de Miriam. La mujer que se había levantado con palabras, ahora guarda silencio en medio del dolor. Y ese silencio no es solo consecuencia de la vergüenza, sino un espacio donde el arrepentimiento comienza a florecer. Porque a veces, Dios permite que enfrentemos el reflejo de nuestras elecciones no para destruirnos, sino para despertarnos. Y en ese despertar, la presencia de alguien que ora por nosotros puede ser el puente entre el castigo y la restauración. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque hay un detalle oculto aquí, casi imperceptible, pero que carga un enorme peso espiritual. La respuesta de Dios al clamor de Moisés no fue inmediata ni automática. Dios escuchó, pero estableció un tiempo de espera. 7 días de aislamiento. Y ese tiempo tiene un propósito. Representa más que una purificación física, es un proceso de transformación interior. El silencio, la separación y la soledad se convierten en herramientas divinas para reconfigurar la mentalidad, sanar heridas invisibles y preparar el corazón para un nuevo comienzo. El aislamiento de Miriam no fue solo una consecuencia física. No fue simplemente un castigo público, ni una medida sanitaria del pueblo. Fue una pausa impuesta desde el cielo. Un intervalo necesario para que el alma reconociera el peso de sus propias palabras, el eco de su actitud, el alcance de su desafío. 7 días fuera del campamento, lejos del lugar donde Dios se manifestaba, lejos de la comunidad, lejos de la rutina, lejos del altar. 7 días que, aunque parezcan breves, pueden sentirse como una eternidad cuando se cargan con vergüenza, dolor y silencio. Piensa en esto, ¿cuántas veces la vida nos obliga a detenernos? No por decisión propia, sino por necesidad. Nos retira de los lugares donde solíamos estar cómodos. Nos saca de los escenarios donde recibíamos aplausos. Nos silencia, nos aísla, nos deja cara a cara con nuestra vulnerabilidad. Así como Miriam, hay momentos en los que somos quebrantados no para ser destruidos, sino para ser reconstruidos desde lo más profundo. Ese tiempo de aislamiento puede doler, puede confundirnos, puede hacernos sentir excluidos, pero también puede ser el comienzo de una transformación que no lograríamos en medio del ruido. Y es curioso cómo, incluso en medio de ese aparente abandono, Dios sigue estando presente. Él no deja de observar, no deja de escuchar. Y más aún, permite que ese proceso suceda, no como un castigo vengativo, sino como un acto de amor restaurador. Porque hay lecciones que solo aprendemos cuando estamos solos. Revelaciones que solo emergen cuando callamos. Decisiones que solo tomamos cuando no queda nadie más a quien culpar. El aislamiento de Miriam nos confronta con esta verdad oculta. Hasta los más usados por Dios pueden perderse en sus emociones, pero también pueden ser restaurados si están dispuestos a reconocerlo y rendirse. ¿Y sabes cuál es uno de los símbolos más poderosos de todo este episodio? El pueblo no siguió su camino sin ella. La Biblia dice que Israel no avanzó hasta que Miriam fue readmitida. Eso nos enseña algo profundo. A veces, todo el cuerpo necesita esperar la sanidad de una sola parte. El liderazgo no está desconectado del resto. La comunidad no debe avanzar dejando atrás a los heridos, incluso cuando esos heridos fueron responsables de su propia caída. La restauración individual también impacta el movimiento colectivo. Y eso es hermoso. Porque revela el valor de cada uno. Demuestra que nadie es desechable. Que incluso cuando fallamos, hay un lugar al que podemos regresar, si hay arrepentimiento genuino. Y tal vez tú, que estás viendo esto ahora, estés atravesando uno de esos momentos. Un tiempo donde todo parece haberse detenido. Donde las voces se han silenciado. Donde la vergüenza ha apagado tu ánimo. Donde el alejamiento parece un castigo que no logras entender. Pero, ¿y si en realidad esta pausa es providencial? ¿Y si ese aislamiento es Dios llamándote a una transformación más profunda, lejos de los reflectores,
lejos de las disputas, lejos de la comparación? Tal vez juzgaste a alguien como Miriam. O tal vez fuiste tú quien levantó la voz sin darte cuenta de que estabas desafiando una autoridad mayor. Lo que importa ahora no es el error cometido, sino lo que decides hacer con este tiempo que te fue dado. Porque cada periodo de silencio oculta una oportunidad de sanidad. Cada alejamiento encierra una invitación a escuchar. Cada vergüenza puede convertirse en una puerta hacia la humildad y, a través de ella, hacia la restauración. Miriam necesitó 7 días. 7 días que lo cambiaron todo. 7 días sin escenario, sin cánticos, sin honra, solo ella, la lepra, el silencio y Dios. Y cuando volvió, no regresó como antes. Volvió con cicatrices. Volvió con memoria. Volvió con más sabiduría. A veces, la caída es la única forma de recordar lo que realmente importa. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto. Porque hay un detalle que casi pasa desapercibido, pero que contiene una clave poderosa de revelación. Algo que cambia por completo la forma en que vemos la restauración de Miriam, y, tal vez, también la nuestra. Comenta ahí, esto tiene sentido para mí. Date cuenta de que esta historia va más allá de un simple relato de castigo. Lo que aquí se revela es una verdad profunda sobre el corazón humano, y también sobre el carácter de Dios. Porque muchas veces, el orgullo se esconde en lugares que ni siquiera notamos. Se disfraza de opinión sincera, de celo por la justicia, incluso de espiritualidad. Eso fue exactamente lo que le pasó a Miriam. Ella no se levantó solo como una hermana molesta por la elección matrimonial de Moisés. Se posicionó en un lugar de competencia espiritual, como si dijera, Dios también habla conmigo, porque Él sería más importante que yo. Y esa es una trampa que puede atrapar incluso a los más maduros. La comparación. La búsqueda de reconocimiento. El deseo silencioso de estar en el centro. Pero Dios no ve como el hombre ve. Él escudriña las intenciones, los bastidores, los pensamientos no expresados. Y por eso intervino con tanta claridad, para restaurar el orden, proteger el propósito, recordar que la autoridad espiritual no se conquista por estatus, es otorgada por Él, con propósito y responsabilidad. Y aquí hay una revelación poderosa, incluso cuando somos usados por Dios, incluso cuando tenemos dones, visiones, palabras, eso no nos da derecho a ocupar lugares que no nos pertenecen. El don no sustituye al carácter. La unción no elimina la necesidad de humildad. Y por eso Dios trató a Miriam con firmeza. No lo hizo porque la despreciara, sino precisamente porque la amaba. Porque conocía el potencial que había en ella, pero también el peligro de dejar crecer en silencio la raíz del orgullo. Esa corrección no fue un castigo cruel, sino una respuesta justa a una rebelión silenciosa que amenazaba a algo mayor. La misión, la jornada, la estructura espiritual que él mismo había establecido. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto. Porque comprender este proceso nos ayuda a reconocer los momentos en que Dios también nos corrige. A veces somos llevados al silencio, a la espera, a una especie de aislamiento interior. Y no lo entendemos. Pensamos que Dios nos ha olvidado, que la promesa fue cancelada, que hemos perdido nuestro lugar. Pero quizás no sea eso. Quizás Él solo esté tratando áreas de nuestro corazón que aún necesitan ser sanadas. Porque, antes de confiarnos la próxima misión, necesita asegurarse de que estamos listos para ella. Que no nos perderemos en el camino. Que no contaminaremos lo que se ha puesto en nuestras manos. Entonces, si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también fue tocado por esta historia. Porque quizá, en algún momento de tu camino, también te encontraste cuestionando lo que no comprendías, sintiendo que tu opinión merecía más espacio, o incluso enfrentándote al peso de tus propias decisiones. Y está bien. Todos atravesamos momentos así. Lo importante es permitir que estas reflexiones nos transformen, que nos acerquen más a lo que Dios quiere trabajar en nuestro interior. Si este contenido te hizo pensar, si sentiste que en algún punto estabas viendo tu propio reflejo en esta historia de Miriam, te invito a dejar tu comentario aquí abajo diciendo, ese mensaje fue para mí. Voy a leerlo con atención, porque cada palabra tuya aquí forma parte viva de este camino que estamos construyendo juntos. Y si sentiste que este video te ayudó a ver algo con más claridad,
Si te aportó valor en tu camino de fe, deja tu like, porque no es solo un clic, es una forma de mostrar que este mensaje merece seguir llegando a más personas. Y claro, si deseas seguir profundizando en historias bíblicas desde esta mirada del alma, con verdad, sensibilidad y propósito, suscríbete al canal. Aún hay mucho que descubrir y aprender juntos. Aquí al lado hay un video que complementa esta conversación. Haz clic y continúa conmigo por ahí. Porque el viaje de la transformación no termina aquí, apenas comienza.